El aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es el periodo durante el cual adquirimos una nueva información o se desarrollan cambios en nuestra conducta para favorecer nuestra adaptación al medio ambiente. Es decir, durante ese proceso que se basa en la experiencia, en una situación que vivimos, en situaciones repetidas, se van produciendo cambios en nuestra forma de ser, ya sea porque adquirimos nueva información, nuevos datos que quedan almacenados en nuestra memoria o desarrollamos nuevas habilidades o nuevas formas de conducta. La memoria es el almacenamiento de la información adquirida a través del aprendizaje. Sin memoria es imposible que se produzca el aprendizaje. Ahora, solamente memorizando no se producen ciertos tipos de aprendizaje. Ahí es donde también hay que considerar un poco ciertos conceptos tales como el aprendizaje significativo, que es un aprendizaje más profundo, que es un aprendizaje más consentido para la persona que aprende, que es un aprendizaje más comprensivo. Solo recordar no es suficiente para decir que se produce, por ejemplo, el aprendizaje significativo, que es uno de los objetivos de la educación hoy en día. Existen distintos tipos de aprendizaje. Están los aprendizajes no asociativos y el aprendizaje asociativo. Esta clasificación, considerando la psicología conductista, que fue una de las primeras corrientes en estudiar el aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje no asociativo, hablamos de dos tipos de aprendizaje. Aprendemos en base al estímulo que recibimos del entorno. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje no asociativo, hablamos de la existencia de un único estímulo. Y hay dos tipos: la habituación, que es la disminución de la respuesta a un estímulo cuando este es repetido. Ocurre, por ejemplo, cuando nos acostumbramos a ciertas situaciones, cuando nos acostumbramos a cierto contexto. Vamos a suponer que nos mudamos a un lugar, a una zona donde hay mucho ruido que anteriormente no teníamos en la zona de donde nos mudamos. Entonces, pasado el tiempo, nos vamos habituando a ese ruido y de a poco nuestra incomodidad o nuestra respuesta a ese estímulo se va debilitando o va disminuyendo. El otro tipo de aprendizaje no asociativo es la sensibilización, que consiste en el aumento de la respuesta ante una estimulación previa. Vamos a suponer las personas que practican cierto deporte. Supongamos un arquero. Un arquero que recibe el estímulo de atajar la pelota, le chutan la pelota, debe atajar, le chutan la pelota, debe atajar. Por la repetición de esa estimulación va mejorando su respuesta a ese estímulo. Otro tipo de aprendizaje son el aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo resulta de relacionar dos estímulos de modo que la persona o los animales, porque el aprendizaje asociativo se estudió inicialmente en animales, entonces vamos a decirle, va relacionando el estímulo con ciertas consecuencias. Y hay dos tipos de aprendizaje asociativo que se produce por condicionamiento: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. En este sentido, para profundizar un poco, les invito a indagar los experimentos de Ivan Petrovich Pavlov, un psicólogo ruso que hizo con el perro, y de Burroughs Skinner, que es un psicólogo norteamericano que hizo con palomas y ratas sobre condicionamiento instrumental. Fases de la memoria. La memoria tiene tres fases. Hablamos de una memoria de corto plazo, una memoria intermedia y una memoria a largo plazo. La memoria de corto plazo es la memoria inmediata, la memoria que estamos teniendo en este momento. Tiene una duración aproximada de 30 segundos, hablan los psicólogos, y sirve para recordar, por ejemplo, qué estamos haciendo, qué podemos hacer, qué sé yo. Si vamos a suponer nos ponemos un calzado, entonces nos ponemos una media, sabemos que vamos a poner la otra media, nos ponemos todo el calzado terminado. Eso simplemente dice, esa información ya desaparece, se desecha. La memoria intermedia es una memoria con una duración un poco más prolongada. Puede durar horas o inclusive hasta, no sé, un día, 2 días, ¿verdad? Podemos recordar, por ejemplo, qué hicimos ayer, qué comimos, qué no comimos, etc.
Y la memoria a largo plazo es la memoria que se mantiene durante meses, años o inclusive por toda la vida. Es la memoria, vamos a decirle, más persistente, la que dura más y se basa en las dos fases anteriores. Hay personas que tienen una gran memoria y que se pueden acordar de muchas cosas durante mucho tiempo. Hay personas que tienen memoria más, vamos a decirle, tienen menos memoria y se olvidan de las cosas más rápidamente o de mayor cantidad de... no logran retener una gran cantidad de información. Los tipos de memoria. Los tipos de memoria se clasifican en dos tipos, la memoria declarativa y la memoria no declarativa. La memoria declarativa a su vez se clasifica en la memoria episódica y en la memoria semántica. La memoria episódica es todo ese conjunto de recuerdos que tenemos de las experiencias personales, lo que a nosotros nos ocurre. No sé, nuestros días de escuela, nuestros días de colegio, cuestiones personales, como se dice. La memoria semántica es la memoria que tiene que ver con el mundo que nos rodea. Cuando nos recordamos el contexto, vocabulario, conceptos, informaciones en relación al mundo que nos rodea. Nos recordamos de esas informaciones cuando lo necesitamos y lo usamos o nos sirve para resolver nuestras situaciones, como se dice. La memoria no declarativa tiene que ver con la memoria instrumental o de procedimiento, tiene que ver con nuestras habilidades. Por ejemplo, una persona que aprendió a manejar se va a recordar siempre cómo manejar. No necesita poder describir, por ejemplo, para manejar se hace esto, aquello, o sea, esa memoria semántica. Simplemente necesita recordar cómo se hace y lo vuelve a realizar. La persona que alguna vez aprendió a andar en bicicleta puede dejarlo durante mucho tiempo, pero llegado un momento puede volver a practicar y su cuerpo va a ir recordando, por decir de alguna forma, cómo andar en bicicleta. Bueno, la memoria, en síntesis, la memoria es necesario para el aprendizaje. El aprendizaje es ese proceso, esa experiencia que uno pasa y por el cual adquiere nuevas informaciones, nuevos conceptos y nuevas habilidades. Esas nuevas informaciones, esos nuevos conceptos quedan almacenados en la memoria y esa memoria tiene una base física que es el cerebro y el sistema nervioso. Es decir, nos recordamos de acuerdo a nuestro sistema nervioso. Algunos estudios relacionan la memoria con la capacidad o la fortaleza de nuestro sistema nervioso, por lo cual es importante cuidar esa base física o biológica de la memoria y del aprendizaje.